Nosotros vamos a hablar desde lo que se nos ocurre y desde nuestra especificidad, al igual que lo hicieron los otros expositores. Y en la vuelta haremos una evolución también desde esos lugares, sin obviar nuestra experiencia en la producción de nanómetros. Y Manu va a ser, ¿cómo pusiste vos? La mirada satélite. Satelital. Que me parece bien. A mí se me ocurría hoy también la mira dónde está, no, claro, la definición es esa. A mí se me ocurre también que, al igual que el curador, la idea es como de un sparring, digamos, que es, ustedes van a tener que combinar con él una vez que se sepan las parejas, una vez que ya tengan sus primeros encuentros en intimidad y demás, y ya tengan una propuesta para desarrollar, para pasar al escrito, antes de pasar a la carilla A4, encontrarse con él y utilizarlo como sparring. O sea, hacerle conocer la propuesta oralmente y que él pueda devolverles esta mirada satelital que no solo tiene ya la experiencia de las nanóperas del año pasado, sino que además tiene la participación en todos los encuentros que aquí estamos teniendo. No es una bajada de línea, no va a ser esto lo subrayo aunque sea obvio, ni él lo quiere ni lo queremos ninguno de nosotros, un condicionamiento, sino este ejercicio que, insisto, a mí me parece piola, que es tener que transmitirle a un otro lo que uno quiere hacer. Que eso ya nos pasa con las bases en cualquier pedido de subsidio, cuando hay que llenar las bases, uno siente que ya no está hablando consigo mismo, que ya tiene que ponerse en la cabeza un otro. Bueno, en este caso, más o menos eso sería lo que va a hacer Manu, y los horarios los combinarán de acuerdo a la disponibilidad de él y de ustedes. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Opinión? ¿Cómo va el nivel de aburridómetro? Más o menos bien, ¿no? Nos aburrimos como siempre con los grandes, estamos bien. Listo. Después la otra modalidad de trabajo con los residentes que acabo de decir, exposiciones es lo que viene ahora, que va a empezar por orden de mesa. Luis. Bueno, sí. Bueno, empieza Guille y yo sí. Bueno, yo quería hablarles de la voz humana, no es la única. En sí misma, que va a ser quizás una charla más dirigida a los compositores, pero se la quiero pasar rápida porque para los escritores va a ser necesaria y aburrida. Y después algo más que es mucho más rica, más interesante, el vínculo de la voz y la palabra, es el título que le di. Después pensé que también en realidad es intrínseco a la voz y la palabra, y acá, la voz, la palabra y el tiempo. Porque si algo hace la voz a la palabra es deformarle el tiempo, y que tiene que ver con lo nano o no nano. Bueno, en principio lo más rápido que quiero hacer, que quizás también para los compositores sea una novedad, pero si para alguno no lo es muy importante. Y esto quizás viene también en función de yo como compositor y cantante, pero también la experiencia de las nanóperas anteriores, ¿no? De ver que varios compositores, quizás por ignorancia o porque les parecía que no era importante, pero se enfrentaron o nos enfrentamos a que sí, que un compositor tiene que componer del mismo modo que cuando va a componer con flauta, y si compones por debajo del do, tocar, bueno, lo mismo con las voces. Saber específicamente cuáles son los registros de las voces, que ahora les digo más mediano. Y después algo que, bueno, lo iba a decir después, pero lo puedo decir ahora, que tiene que ver con que
uno cuando compone, lo mismo puede ser en realidad cuando compone para instrumentos. Tiene dos opciones, o compone para un instrumentista específico, que tiene una gran riqueza eso, porque puede explotar al máximo lo que ese instrumentista puede hacer y obviar lo que no puede hacer. Pero tiene una gran contra que es O2, que es si el instrumentista se baja del proyecto en un momento, buscar el proyecto, buscar a alguien semejante, y que si, aunque el instrumentista lo hizo, lo interpretó, es una obra que muere en este instrumentista. Después ya habría que buscar a alguien semejante. Si uno compone, o nosotros compositores académicos que buscamos este valor absoluto, que somos herederos de Beethoven, componemos para la posteridad, para los siglos de los siglos. Los equipos dice que Charles. Bueno, de Charles también, me imagino que Charles conocería bien los equipos. No, digo, a mí mismo me pasó como que componer para voces excepcionales, voces que tienen registros increíbles, y después se bajan de un proyecto y después no encontrás una voz semejante. Y el caso contrario, ¿no? Cuando uno compone para algo más estandarizado, sabe que cualquiera que agarre una partitura es barítono, bueno, el barítono es este, con el registro tal. Si uno quiere jugar, como muchos compositores hicieron, porque generalmente los compositores, por eso es medio, lo que digo es medio contradictorio también, ¿no? Porque la mayoría de los compositores, aunque creo que llamo que componen para este valor absoluto, en realidad siempre componían para músicos que conocían. Por ejemplo, ayer escuchaba un área de Händel donde el barítono canta en una sola única coloratura de un La hasta un Re, La 4 hasta un Re 2. O sea, tomando desde el La de tenor, pasando hasta un Re. Bueno, esto porque lo compuso para alguien que lo podía hacer. Estaba ahí en el teatro y quisieron. Pero bueno, estos compositores trascienden y después hay que buscar un barítono, un bajo que lo pueda hacer y que no lo sabe. Un bajo así, lo sabe. Bueno, entonces, si vamos desde el grave, esto que dije recién, bueno, el re, de hecho es una nota muy grave. Si uno, algo que nos pasó con una ópera del año pasado, que estaba compuesta maravillosamente, para barítono decía, pero tenía como registro y necesitaba un color muy extenso desde un sol, de sol al do. ¿Qué es un registro posible de barítono? Pero si con un ensamble de 10 instrumentos que estaban sonando muy potentes, ese registro en realidad es para un bajo. Eso también es como algo que escapará a lo que podamos charlar ahora, ¿no? Como que tiene que ver con el estudio que es muy útil del repertorio, de estudiar obras, estudiar repertorio lírico, cómo los compositores contemporáneos, o Verdi, Puccini, Wagner, trabajaban. Ese registro era mucho más posible para un bajo, que siempre los bajos y las contraltos, que son las voces graves, varón y mujer, son muy difíciles de conseguir. Esto también como pensando como artista productor. Componer para un bajo o para una contralto, no es instancia en la ópera, es instancia de presupuesto que te bancan a alguien que te pague un bajo, porque son muy pocos. Son obras a pedido. Claro, son muy pocos, muy pocas. Generalmente ni siquiera lo son. El bajo generalmente es un barítono bastante grave, como no hay bajo, dice, bueno, canto más grave, bajo más de la laringe, pinto un poco y gano más plata. Y lo mismo las contrarias. En cambio, mezzosopranos, barítonos, que son las voces medias de varón y mujer, y sopranos y tenores, hay muchos más en el mundo. Así que también son muchos más. Y es también algo genético. Como nosotros, herederos de los latinos, no me refiero a latinos de Europa, ¿no? Españoles, italianos, las laringes son más agudas, los bajos son los rusos. Es así, y las contraltos. Y los escandinavos también son muy agudos. Los escandinavos nacen grandes sopranos. Bueno, si pensamos, una forma de pensarlo rápido, pero obviamente la voz no es como un instrumento, me refiero, hay 1000 graduaciones de posibilidades, pero como para estandarizar, si pensamos 2 octavas. 2 octavas sería lo que la técnica lírica exige como mínimo a un cantante. Puede haber mucho más. Cuanto más uno compone, como esto que estaba diciendo, ¿no? Esa de Händel, 2 octavas más una quinta. Pero es algo excepcional y que un cantante es muy difícil puede hacer. Si pensamos 2 octavas del Fa
Fa, sería el bajo, el Fa 2, al Fa 4, el barítono del La al La, el tenor del Do al Do, y después pasamos a la contralto, del Fa al Fa, La al La mezzo y Do Do soprano. Lo cual no significa 4 octavas más o menos, porque en realidad pensemos el bajo puede dar un poco más para abajo, las sopranos, por ejemplo, estoy terminando en Do, pero las sopranos ligeras pueden tranquilamente hacer una quinta para arriba. Claro, Bueno, a la hora de la mañana te haría Ahora no te puedo cantar. Allá arriba. Ahora estoy encontrando. que es el de la reina de la noche. Sí. Y ahí lo que cambia un poco más. Bueno, esto es como es el estándar, como componer para eso es como lo más útil para la hora de ponerse a después interpretarlas, como uno se encuentra con las partituras nuestras y más fáciles que esto para el barítono y aclararlo, como que se aclara. Bueno, el bajo se escribe en clave de Fa, el barítono en clave de Fa, el tenor es transpositor, se escribe en clave de Sol, pero se escribe una octava arriba. Muchas veces se le pone como correspondería el ochito abajo del clave de Sol, pero está en desuso eso. Y las voces femeninas todas en clave de Sol. Guille, perdón, ¿puedo hacer una acotación? No, que digo que, por ejemplo, vos decís sopranos de Do a Do, de Do a Do, bueno, tenores también, pero tampoco es tan común. Claro, no, Digo, es mucho, 2 octavas ya es mucho. 2 octavas ya es mucho. Ya es mucho en realidad. O sea, sí. no es tan frecuente, si bien es deseable que una soprano, digamos, tenga ese registro y más también, o aproximado, como que es aproximado, porque Sí. por ahí hay sopranos que son buenísimas y llegan al si bemol y el si natural ya no lo pueden dar o lo dan pero esforzándose forzadamente. y el do ya está en la otra orilla, digamos. Y lo mismo pasa con los tenores. Sí, Pero bueno, no, más complicado todavía. Un Do de tenor, yo dije que Do a Do de tenor. pero nada, es como, bueno, Sí, para sí. hacer... Sí, bueno, y después más que profesional. existen los 1000 colores intermedios que podemos, también hay muchos nombres, ¿no? Que habrán oído, como la soprano ligera, la soprano espinto, el tenor dramático. Dicho muy simplemente, va desde las voces más ligeras, que es igual de repartible a cada una de las voces, soprano ligera, mezzo ligera, y así cada una, y que hacen subir todo. Por ejemplo, la soprano ligera es más común que sea del re al sol, más o menos. ¿Qué opinas? Sí, Al Fa. al Fa. Y así cada una de las voces, con lo cual empieza a pasar algo también muy interesante, es que se cruzan. Por ejemplo, una soprano dramática, que es la más grave de las sopranos, comparte exactamente el mismo registro que una mezzo liviana, exactamente el mismo. ¿Qué es lo que varía? La potencia. La soprano dramática va a tener un caño, es para Wagner, mientras que la mezzo es una mezzo mozartiana, rossiniana. Y también la posibilidad de dónde está más cómoda en el registro. Lo mismo pasa con los varones. Como una mezzo, aunque su voz es más apagada, más suave, más maderosa si se quiere, es mucho más útil en el centro, mientras que la soprano dramática, aunque sea dramática y su registro va como de un La más o menos a un La, se le puede todo el tiempo pedir que cante La, es La, es La. Turandot es un ejemplo, o Isolda es otro ejemplo, ¿no? Como que están cantando muy arriba, pero es un caño. Bueno, en relación a esto, ¿no? Al desarrollo de la importación, porque esto tiene que ver con la importación y empieza a mezclarse con el otro tema, que es el de la palabra, el desarrollo de cómo fue sucediendo. Y es una evolución quizás única en relación al resto de los instrumentos, que tiene que ver con un contexto histórico muy determinado, que es que la música pasó a comienzos del barroco de la música de iglesia, de pequeño salón, o bueno, podrían ser 3 instancias, ¿no? El ser el poder de la iglesia a que pase a ser la burguesía, ya ahí se amplía un poco más, necesitan que sean salas un poco más grandes, pero siguen siendo palaciegas, entonces aumenta la cantidad de instrumentos, aumenta la necesidad de que la voz proyecte más lejos, y después el salto mucho mayor, después de la Revolución Francesa,
de ser de la aristocracia a la burguesía, en donde ya son los teatros como el Colón. El Colón es igual a cualquier teatro lírico burgués europeo, donde las orquestas ya son inmensas y la voz tiene que ser una proyección inmensa y potentísima. Esto tiene dos implicancias, que es igual en realidad en todos los periodos, pero que van creyendo con su cumbre en esto, que es Wagner, con la voz wagneriana, y Puccini y Verdi, digamos, por estos tres compositores de este mismo periodo. ¿Qué es? La voz al hacerse más pesada tiene un canto más lento, digamos, no puede tener la velocidad de Rossini, por ejemplo, o de Mozart. Wagner es el más exagerado, ¿ves? Tiene que decir te amo, bueno, tiene que ver con esto de la incomprensibilidad del texto, ¿no? Empieza a ser más incomprensible el texto. Y después que la necesidad de cómo transformar la voz normal, nuestra voz hablada de todos nosotros, en la voz cantada, empieza por necesidades técnicas, por cómo lo fueron descubriendo los cantantes, por el paso realmente de los siglos, no es algo que realmente es que tenían que transformar la voz en otra cosa para poder aumentar este registro, para poder aumentar la potencia, y algo muy importante para poder hacer muy homogéneo el timbre, de que el timbre en el grave, en el medio y el agudo sea muy semejante, es que se deforman todas las vocales y se diluyen todas las consonantes. Por lo tanto, otra vez se hace muy incomprensible el texto. A medida que más nos vamos hacia el romanticismo, cada vez más incomprensible el texto, porque cada vez más la cavidad interna tiene que ser muy redonda y no puedo articular como yo articulo acá, sino que tengo que transformarme en un ventrílocuo. El cantante se tiene que transformar en un ventrílocuo, porque si no, imagínense que es como si fuese un instrumento de metal, que todo el tiempo su instrumento se está abriendo, desabriendo, desarmando. Cada nota sería distinta. El cantante se tiene que transformar en un instrumento que no abre la boca como nosotros, que es que si hago una A es grande y si hago una I es chica. Es simplemente si hago una nota aguda es amplia, si hago una nota grave es pequeña. Como que las vocales van en función de esto. Ayer escuchaba, Armando, el otro día que te mandé la grabación de una Lolita Triunfante, sí. Y la Menzo tenía que cantar una frase que terminaba en una I. Es una A. Pero bueno, los compositores son muy sabios, y siempre que van a saber, porque ellos lo sabían, de formar una palabra porque va a terminar, tiene que ser una I, y lo va a hacer en el agudo, la misma palabra la dijo antes, para que se escuche. Esto es uno de los últimos de los temas, ¿no? De los recursos, no lo pensé, repetición, claro. La repetición, si antes, generalmente es antes, el cantante va a decir la frase en un registro mucho más óptimo para el entendimiento, que siempre es el central, como ya empezar a notar los recursos, es el registro central de la voz. En el grave, primero que la voz, pensémoslo, también es una de las cualidades de la voz del grave hacia el agudo es mucho más suave, más potente, por lo tanto el grave es más suave de volumen, es comprensible, pero si estamos en un registro grave estamos fuera en realidad del registro de la audibilidad normal de percepción, medio cristálticamente diciéndolo. Y el agudo definitivamente es el incomprensible, especialmente en las sopranos. Por esta necesidad técnica de que la soprano tiene que entender mucho más esa la A en el agudo. Así que, bueno, lo mismo, ¿no? Un recurso, si uno quiere que lo que uno va a decir como compositor, digo, ¿no? Tiene que entenderse, el registro central de la voz es el óptimo. Si uno quiere llevar la voz al agudo, saber de que eso va a deformarse muchísimo. Algo con la palabra, bueno, ya saliendo un poco de esto técnico, ¿no? Que tiene que ver, que es mucho con nuestra historia, con la historia argentina, hispanoparlante, con el idioma, tiene que ver con que somos un idioma no operístico, no tiene tradición operística, que es algo, bueno, es una característica que nos da por lo menos algo significativo. Somos distintos a los italianos, que tienen esa tradición interna, como los alemanes o los franceses. Pero algo también que nos viene muy por lo menos nosotros, hijos del siglo XX, ver subtítulos todo el tiempo. Y no comprendemos de que un italiano ve una ópera en su idioma y un alemán ve una ópera en su idioma. Bueno,
nada, es otra vez, no bajada de línea, simplemente una reflexión. Uno como compositor tiene que pensar, al componer en su idioma, qué está haciendo, si va a ser algo que se entienda o no se entienda, ¿no? Como que puede tomar la decisión. Por ejemplo, en la última ópera que hicimos con Caro, que hicimos acá, que tomé el texto de Pizarnik, sabiendo de que estaba tomando un libro de poesía, me aproveché de algo rapidísimamente, que es que, bueno, en la poesía me parece, es natural la poesía, cuando uno lee una poesía, está el valor poético, pero también está el valor visual, de cómo el poeta decide componer sus versos, sus estrofas, su diseño visual. Entonces nosotros proyectábamos todo el texto dibujando, en vez de hacer un subtítulo como el clásico subtítulo, que son frases que se van desapareciendo, se iba armando todo el poema. Bueno, eso me permitió, dije, bueno, ya está, si vamos a hacer esto todo el tiempo, que me parecía bello porque era como hacer un tributo a la poesía, y era como leer, invitar al público a leer junto con nosotros en esa obra que obra todo el libro. Los cantantes podían hacer lo que quisieran, porque yo les hacía hacer cualquier cosa, que ahora cantaban arriba o abajo, se cruzaban contrapuntísticamente haciendo un caos. Y si sacáramos eso, era la muerte, no se entendía nada. Pero bueno, porque tenía ese recurso, en otras circunstancias habría que pensar qué pasaría. Sí, también es verdad que trabajábamos igual mucho. Trabajamos que mucho para que se entendiera. O sea, claro, porque cantar, yo te lo digo también como cantante, uno aprende, pues nos enseña y es como lo que aprendemos. Como justamente somos cantantes, que cantamos todo, como cantantes líricos, ¿no? Cantamos todo el tiempo en otras lenguas. Y aprendemos la técnica, nos importa un carajo realmente la dicción. Todo lo hacemos con el color que se necesita. Entonces todo me lo hacían O. Todo era O. ¿Y qué es lo que vas a decir? Yo le trataba de decir, no, ¿y qué es lo que vas a decir? Pero bueno, tiene que ver con esto, con que somos cantantes o somos compositores, somos músicos. En una lengua que no tiene tradición, y es maravilloso. Bueno, ¿tengo un poco más de tiempo? No, pero tómatelo. Bueno, eso te chupa un huevo. No, porque creo que en realidad es lo más rico todo esto. Lo hago rápido y creo que es como para que después cada uno investigue y se meta en este tema, que tiene que ver con la problemática que acá estoy mencionando de la palabra y la música. Es una problemática riquísima e intrínseca a la ópera, y que durante toda la historia de la música de Occidente, me imagino que la música de todo el planeta, pero bueno, yo conozco más la europea, se ha hablado, escrito y ha sucedido, digamos, esta disyuntiva. Mi tesis es que cada periodo, porque en realidad vamos a ver que todo el tiempo está en este momento la que gana es la música, en este momento la que gana es la palabra. Siempre es así, nunca están las dos a la par, siempre hay una que gana. Cada periodo nace en realidad con una preponderancia de la palabra, porque la palabra es mucho más, de un modo mucho más simple, portadora de ideas, portadora de conceptos filosóficos, políticos, ideológicos. Cada movimiento va de la mano de cambios políticos, ideológicos, filosóficos. Entonces siempre la palabra es la que gana. Pero después lo que sucede es que en realidad, en el tiempo, en la creación, de hecho, bueno, ustedes serían la contrario, porque van a crearlo en conjunto, pero lo común es que un compositor toma textos. Entonces la palabra última es la del compositor. Por lo tanto, en el transcurso del tiempo, esa preponderancia de la palabra va siendo ganada por la música, y la música deforma la palabra para la riqueza de lo compositivo, para generar más contrapunto, para generar más cosas, que cuento rápido un poco el desarrollo de la historia. Y otra vez gana la música, quedando la palabra medio como una excusa o algo incomprensible. Y de nuevo otro nuevo periodo. Bueno, si hacemos como un raconto rapidísimo de la historia, el comienzo de la Edad Media, ¿no? Tomando como el comienzo de la escritura musical, los monjes en la Edad Media, el fin del rezo cantado era que todos juntos a la vez pudieran decir los salmos, los textos bíblicos. Al comienzo era realmente la palabra era la que dominaba, entonces todos cantaban al unísono silábicamente. Muy comprensible.
La Edad Media, que es un periodo más largo de Occidente, de siglo, un milenio, que decir, un milenio completo. Hacia el 1100, por ejemplo, si tomamos las obras de Perotin, de lo que se llamó la Escuela de Notre Dame, el Sederunt Omnes y varias otras traducciones porque son maravillosas, empieza un coro a cantar C de Sederunt y está 2 minutos diciendo C. Imagínense, ¿no? Imposible comprender nada. Pero ahí uno puede entender dos sentidos. Primero que el canto de estos monjes es igual al canto de cualquier religión, es un mantra, por lo tanto lo transformaron como un mantra totalmente, eso ya la palabra es completamente una cosa. Y en todo caso, que lo sabían ellos y lo escribían y lo comentaban, que en realidad no le estaban cantando a los hombres y a la comprensión del hombre, sino a Dios y a la comprensión de Dios. Dios tranquilamente podía entender ese Sederunt Omnes de 15 minutos solo diciendo Sederunt Omnes. En ese caso todavía todos cantaban a la vez el mismo texto, que sería un recurso, ahí hablando del tema que quería decir los recursos, si uno quiere que haya muchos cantantes y se entienda el texto, que todos digan el texto a la vez. Obviamente en la música existe, por ejemplo, esto que estoy diciendo es 1100, hacia el 1400 el Renacimiento ya lleva a la perfección del contrapunto donde los textos se desarman de un modo sublime. Por ejemplo, Bocche en el 1400, no me acuerdo, ¿verdad?, escribe un Deo Gratia, donde el texto nomás, bueno, no me acuerdo, un gracias a Dios a 36 voces, o sea, 36 veces se va sucediendo desplazadamente. Algo que solo después en el siglo XX, en aquella Edad Media se le compara después ese grado de locura. Bueno. Todo esto también porque es un milenio del poder de uno, esto que venía hablando, ¿no?, del poder de la iglesia. Entonces estos monjes estaban ahí componiendo, ya la palabra no tenía importancia porque la palabra era la misma de siempre, hace un siglo que se cantaba siempre lo mismo, y sucede el Renacimiento y el poder de la iglesia es reemplazado por el poder de la aristocracia. Y ahí es el nacimiento de la ópera. Con Monteverdi, pero bueno, Monteverdi es tomar un ejemplo, hubo otros, hasta seguro hubieron otros anteriores, contemporáneos. Pero hacia el 1600, la que se considera la primera ópera es el Orfeo, 1603, Monteverdi decide hacer un cambio radical, que es desarmar toda esa textura incomprensible del texto en bandera de un neoclasicismo. Vamos a ver que eso en realidad se repite muchísimo, la idea de un neoclasicismo. Para ellos el neoclasicismo es la idea de volver a una fantasiada, porque no se tenían ni idea qué hacían los griegos en realidad con el texto. Van a lo que en realidad sucedía en las calles, lo que sucede ahora con la música popular, que es un cantante cantando un texto monosilábicamente de vuelta y acompañado por una guitarra o un instrumento armónico. Eso es la ópera, así nace la ópera, el modo más popular. Y para pequeño, en vez de la iglesia y el monasterio, el living del cortesano. Bueno. Otra vez domina la palabra. Un siglo y medio de evolución de eso que transcurre en el barroco, otra vez vuelve a ganar, porque los compositores otra vez son los que tomaban la posta, y vuelve otra vez a ser dominio del canto, que en realidad no por los compositores, lo que sucede en ese tiempo es más por dominio de los intérpretes. Es algo muy raro que pasa, que es que tienen el tiempo de los castrati, si vieron la película de Farinelli, es el tiempo en donde es el divo que podía hacer lo que quisiera, al punto que podía hacer. El compositor le entregaba las arias y él las iba a ordenar en el modo que le quedaba más cómodo para su garganta. Se cagaba en el libreto. Podía poner otras arias que si le gustaban, que le quedaban, no, pero el aria de aquella ópera me queda más cómoda, la voy a meter ahora. Imagínense, era como... Bueno, ahora sería súper conceptual, como lo ve la dadaísta. Bueno, viene un compositor, en realidad hubieron varios, pero viene uno, Gluck, que dice, no, ya no se hace más esto. En 1760 más o menos, en realidad no escribe una reforma, sino que se manifiesta con sus obras. Decide que ya no va a haber más aria da capo. La aria da capo era que un cantante podía cantar un texto,
un A, por decirlo de algún modo, un verso, una estrofa, después cantaba otra estrofa y después volvía a cantar la misma de antes, con lo cual contrariaba la lógica de una linealidad histórica, porque si antes pasaba algo, mató, lloraba la muerte, volvía a matarla, pero con la posibilidad de hacer coloraturas, expandir, hacer todo lo que quisiera hacer. Gluck dice, esto ya no se puede hacer más. Bueno, entonces vuelve otra vez el dominio de la palabra, y que tiene que ver exactamente con que el poder que estaba siendo de la aristocracia pasa de la burguesía. Esto coincide exactamente con la Revolución Francesa. Era necesario que la ópera pueda aportar palabras porque tiene que aportar conceptos. Bueno, como ya sabemos, Napoleón se autocorona emperador, entonces esto también se va al carajo, y los compositores vuelven otra vez a engolosinarse con el sonido, otra vez la palabra queda completamente en un segundo plano. Justificaban en el caso del romanticismo con que, y en este caso Nietzsche como que expresa el origen de la tragedia, que la música es la más perfecta de las formas de expresión de la idea. Ya la palabra en realidad ya no tiene mucho para decir. La música, Wagner con su música. Entonces Wagner es como la cumbre otra vez del dominio de la música. Y otra vez, guerras mundiales o preguerras mundiales, la caída de toda esa modernidad, la posmodernidad, es la muerte de todos estos ideales románticos. De hecho, el mundo se divide en los wagnerianos y anti-wagnerianos, y ahí empezamos un poco más a situarnos nosotros, que tiene que ver con el surgimiento de otras miradas de la ópera. Con una mirada más hacia, por ejemplo, lo popular, y el canto se vuelve otra vez mucho más simple, como las óperas de Brecht y Kurt Weill, donde puede ser realmente un cantante muy popular el que las interprete. Otra vez se vuelve a los silábicos, son canciones. Debussy hace algo que para su idioma, que lo venía pensando cuando venía, que tiene un poco que ver en ese sentido con Elias Mendelssohn, si es que en la lengua española ha sucedido algo como Debussy hizo con el francés, que es el francés siempre, todos los franceses componen ópera desde siempre, pero siempre fue o al modo italiano o al modo alemán. Debussy es el primero que escribe, bueno, esta ópera está cantada como si uno entendiera realmente todo, podía entenderse perfectamente todo lo que se dice. Por lo tanto, las líneas melódicas tenían que tener las inflexiones del habla del francés, no podían tener las inflexiones italianas o las grandes inflexiones wagnerianas. Y después, yendo más para acá, el recurso que yo por ahí lo anoté, el recurso del micrófono, ya empieza el recurso del micrófono vuelve a foja cero la posibilidad, de perfección del entendimiento, porque estoy acá hablando, puedo pasar por sobre una orquesta, puedo tener una dicción excelente. Bueno, eso. Pero tengo otra amplificación. Sí, pero rompe claro, con la idea de amplificación. Claro, no tenés más la amplificación natural. Última cosita, última muy rápida, que son 3-4 cositas, que tiene que ver con esto de los recursos para los compositores. Y esto viene desde la Edad Media, esto que decía de finales del Renacimiento. Cuando ya se cristaliza el Renacimiento, entienden cómo tenían que hacer para que una palabra se entendiera. Y son cosas muy básicas, muy simples. Si una palabra está tomando una palabra, la palabra original, y tiene su acento verdadero, su acento prosódico, el acento musical debería corresponderle al acento de la palabra. Por ejemplo, venía pensando el feliz cumple, que los cumplas, ahí el acento de la palabra se va con el acento de el acento de la música va con el acento de la palabra. Bueno, pero ¿cómo es el acento de la música? Y ahí hay dos implicancias. Que no es en realidad si yo lo hago fuerte o no, tiene que ver más, otra vez, gestálticamente, con la percepción. La nota aguda. La primera y más básica es la sílaba acentuada de una palabra es una nota aguda. O la segunda importancia es una larga, como en la segunda parte. Que los cumplas feliz. Feliz es el acentuado del lis, pero la aguda es el fe, pero se acentúa porque es larga. Feliz, que los cumplas feliz.
Bueno, esas son las dos más básicas, simplísimas y básicas. Pero después estaba la otra que es el registro central, saber que si uno lleva la voz al agudo, otra vez entra en el ámbito de que el cantante tiene que transformarse en un instrumento y la dicción es un huevo porque tiene que, para poder hacer esas cosas, tiene que transformar todo su molde vocal en una cosa. Y después la temporalidad, que si uno expande el texto, que es algo que a los profesores les encanta, porque tomamos la voz como un instrumento más, entonces puede hacer un adagio. Bueno, estoy entrando ya también en los límites de la percepción. Y la contracción también, pero menos. O sea, si uno enseguida, por ejemplo, Rossini es el que más lleva al extremo de que los cantantes tienen que decir texto como Enrique Pinti, y llega un momento que lo entendés, ¿no? Bueno, eso es todo. Bueno, vos tenés 2 minutos. 10 minutos tenía, me pasé. No, 25. Aparte, hablando de la percepción del tiempo, era como que. Igual las 4 minutos de diferencia, porque finalmente cuando lleguemos. Pero pará, no dije la palabra que dijiste, no dije nunca la palabra. Está muy bien, está muy bien. Bueno, está contemplando que lo hace. Entonces. Yo soy el encargado de hacer el chiste del film, por eso esto que lo van preparando. Bueno, Luis. Bueno, Okay. Luis. ¿cómo andan? Como decía Diego, no sé qué se ve. Gracias. Eso de la cuestión de imagen. Está muy bien. Bueno, como decía Diego, yo me encargué de la parte de la dirección musical en la anterior Gran Ópera y a partir de ahora Gracias. incorporo también a la parte de producción. Y en este sentido le hago un homenaje a Guillo, que fue el productor musical. No era un secretario, pero se encargaba de todo lo demás que yo tenía, dirigía. Igual tuve que ponerme en otros pantalones, pero Guillo se encargaba de todo eso que en general, y que en realidad está bien, porque si no uno después se desconcentra y pueden haber otros problemas en el medio, qué sé yo, pero que en general muchas veces en proyectos independientes el director le llama al músico, siempre le llama el horario, la partitura, así que Guillo es una gran herramienta, pero bueno, ahora también ya estoy involucrado en colaborar con todo lo demás. La cuestión es que yo me involucré al proyecto una vez que esto ya estaba en ambas. Y le puse la mano y ya. Aún así, ese poco tiempo, pues yo hice media residencia, hice la segunda parte, lo que sería el año que viene, que es el montaje. Aún así me sirvió para tomar una serie de experiencias que también las tengo tomadas de otras experiencias. Yo suelo transitar el ámbito de la música contemporánea y el tradicional sin ningún tipo de elección personal, porque me gustan ambas, porque me desarrollo por suerte en ambas, y entonces he pasado por muchas instancias diferentes, incluso también si podríamos tener una dualidad o una dicotomía tanto de lo contemporáneo y lo tradicional, también entre quienes están empezando a componer o están en sus primeras herramientas, y cosas ya hechas, o ya probadas, o ya editadas, o que trascienden, como decía él, pero trascienden tanto que ya no se puede hacer nada. Están mal escritas, es una porquería, pero ya no se puede hacer nada, ya está dicho. Entonces, bueno, tengo la experiencia de este intercambio con los estudiantes. Yo doy clases en la Universidad de Quilmes. Entonces, de ahí un poco que se juntan una serie de experiencias y reflexiones que uno va teniendo a lo largo de todo el trayecto que uno lleva en esto, a lo cual me lleva a tirar 3 preguntas un poco bomba para pensar, a las cuales yo daré mi respuesta, pero que ustedes puedan dar su propia respuesta. En realidad hay una respuesta implícita, a la cual el 90% si le hacemos la misma pregunta en salas distintas, tarde o temprano llegamos más o menos a lo mismo. No es tampoco muy discutible, pero obviamente entra dentro del grado de las ambigüedades, por supuesto que discutible. Voy a empezar por una gran pregunta que tiene que ver por el lado del intérprete, ¿no? Y voy a hacer un crossfade con la charla anterior, porque originalmente entre chistes esta charla se iba a llamar
entre la idea y la partitura, finalmente yo voy a hacer lo que se me cante. Lo que se me cante, por ahí es un chiste de Son los que más me gustan. Pero ahora, finalmente fui un poco más respetuoso con el temario, para que eso queda publicado después, si no era que se me cante. Pero sí lo traigo a colación porque, digamos, esta primera pregunta tiene que ver con una parte por ahí usted no lo piensa, a menos que hayan sido intérpretes o sean intérpretes y se hayan tenido que involucrar más de una vez en hacer lo que se le cante, más allá de lo que está en la partitura, que es algo que siempre le da vueltas, y sobre todo en el ámbito de la música contemporánea, o en el ámbito de algo nuevo, o de algo de vanguardia, o de creación reciente, que es un pequeño equilibrio que todo instrumentista y todo director, pero sobre todo el instrumentista, siempre se pregunta, y es la relación entre el esfuerzo que uno está haciendo por montar algo y la sensación que uno tiene a posterior de cuando eso se monta, y si realmente valió la pena todo ese tiempo de meterse y pasar todo ese tiempo. En realidad les estoy contando una infidencia, pero se las debería contar. Probablemente algunos ya sabrán, los que componen por ahí hace un largo tiempo, ya lo sospechan. Son cosas de charlas de camarines o entre músicos, pero quizás algunos ya lo sepan, pero yo se los digo de todas maneras. Y siempre el intérprete, siempre busca esa relación, sobre todo cuando la cosa es extremadamente compleja, sobre todo cuando la cuestión lleva mucho tiempo, y si a eso se le agrega, que es nuevo, por lo tanto no hay prácticamente ninguna referencia, y todo lo temprano se genera una especie de mérito por ahí dando vueltas, a lo cual ustedes no tienen que dar ninguna importancia, no se tienen que dar por eso, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta porque uno, precedentemente, cuando se siente a escribir o cuando se sienta a traducir todo lo que está dando vueltas en la cabeza al papel, suceden un montón de cuestiones, a las cuales quiero llegar al final, que pueden influir a que el músico, el cantante, el actor, lo que sea, disfrute de todo ese transcurrir por más complejo que sea, y que cuando llegue el final, o cuando llegue el momento en el que ya están los últimos ensayos, cuando ya prácticamente se escucha todo, se monta todo, cuando se hicieron las 500 funciones, cuando se repuso y lo que sea, dice, me costó tanto, pero valió la pena. Esta es una primera gran pregunta que, si bien no les debiera importar, porque tampoco se tiene que dejar condicionar por todo eso, además, digamos, en todo ese mundo siempre está el que se queja de más, siempre está el que opina de más, siempre está el que dos pavadas ya le parecen difíciles y qué sé yo. La segunda pregunta o la segunda apertura para luego pensar qué sucede, tiene que ver ya con algo que sí por ahí nos es más cercano, pero no siempre. Y ya por ahí nos involucran tanto al intérprete como al compositor y al escritor, ¿no? Al creador como a quien luego se va a hacer cargo de mostrar esa creación, que tiene que ver con, y todos los que han pasado por clases de composición, y no sé si los escritores, algún docente se los ha dicho más de una vez o no, tiene que ver con esto de que digamos, la partitura tiene que reflejar lo que ustedes están pensando. Y suele haber una especie de confusión ahí, porque ¿qué quiere decir que debe reflejar lo que ustedes tienen en su cabeza? Digamos, si somos extremadamente literales, entonces, me acuerdo que no hace mucho, bueno, en la Universidad aquí, es un compañero que tenemos en común, Rosnan Kerlinievich, hago un paréntesis y lo voy a cerrar rápido porque no tiene nada que ver, está en un proyecto sobre cuestiones neuronales y, bueno, lectura, de qué sé yo. Me acuerdo que hace, no sé, como 3 o 4 años, cuando todavía se hacía la jornada del teatro acústico, alguien hizo un chiste alrededor de eso y decía que no avance tanto ese proyecto, porque si se tradujera tan rápidamente todo lo que uno tiene en la cabeza, no sé si sería tan positivo, digamos, a nivel musical. Está bueno que haya un filtro previo, una decisión previa de decir, no, esto no, esto sí. Cierro este paréntesis. Pero tiene que ver con esto, de ¿qué quiere decir ser fiel a lo que uno tiene en la cabeza? Y quiere decir que tal como lo tengo dando vueltas a la cabeza, o sea, tal como lo tengo ahí dando vueltas, así como está, lo escribo, ¿quién va a entender eso?
acá entra un tema que luego voy a abrir, si me dan los tiempos, que es la notación abierta, la cual no es nueva, porque viene del medioevo. En el medioevo ya se hizo todo lo que se hizo en la música contemporánea. Pero se recontraexplotó en el siglo XX, sobre todo a partir del siglo XX, la mitad del siglo XX en adelante, ¿sí? La escritura sin mesura, la escritura con altura indeterminada, el azaroso, qué sé yo. Bien, eso tiene grandes ventajas, pero también tiene un montón de desventajas, a las cuales se tienen que atener, o de las cuales se tienen que hacer cargo, finalmente, ¿sí? Y digo, si la pregunta es, o si la respuesta es, no, digamos, la escritura no tiene que reflejar lo que yo pienso. Lo que yo pienso es una cosa, yo después escribo otra cosa, o escribo lo que se me cante, y se va al otro extremo de traducir todo su texto, quizás caemos en el exceso de una notación tradicional, lo que hoy por hoy ya se le puede unificar en el concepto de notación cerrada, de lo simbólico, una notación totalmente tradicional, y bueno, la barrera de compás, los ritmos, qué sé yo, ¿no? Ahora, ahí en realidad la pregunta que nos tenemos que hacer, o que yo les propongo que nos tengamos que hacer, tiene que ver con la practicidad, con pensar que luego alguien va a tener que interpretar, alguien va a tener que entender, y que el código, la notación que nosotros elijamos, la manera en la que escribamos, tiene que ser un vehículo traductor entre lo que teníamos en la cabeza y lo que hicimos bajar al papel, pero en el medio se inserta, como si fuese un circuito paralelo, un alguien más que se metió en el medio, en el medio se inserta alguien que tiene que entender ese proceso medio. Entonces no necesariamente todo lo que uno tiene en su cabeza tiene que llegar al papel. No necesariamente todos los dibujos que andan por ahí tienen que traducirse en una partitura analógica. No necesariamente el exceso de esperar que el compositor, que el intérprete entienda todo, se tiene que traducir en una especie de mega 4/4 y notas largas y ritmos imposibles de leer, pero están todos en 4/4. Y nosotros tenemos la posibilidad, ustedes tienen la posibilidad de contar con un montón de recursos. El asunto es que esos recursos, digamos, toda esta variedad de recursos, tanto de la notación abierta a la notación cerrada, y quienes además están muy involucrados con los medios mixtos, o con la electrónica sola en particular, ya es una pregunta bastante más compleja todavía, porque en general no se anota, y si se anota mal. Entonces es muy difícil, y además sí que es necesario anotar también, es muy difícil que haya un código, a pesar de que se van estableciendo pequeños códigos con las horas que se van creando, pero es muy complejo porque aparte del medio mixto, sobre todo la electrónica en particular, va evolucionando con 500 recursos que en el lapso de la música llevan miles de años, y en menos de 100 años ya lleva muchísimo más. Pero es una pregunta más, ¿sí? Sobre todo si quienes vayan a trabajar con medios mixtos, se tienen que preguntar qué van a anotar, si lo van a anotar y de qué manera lo van a anotar. No da igual que pongan play, punto. A esta altura de la vida no da igual. Y sobre todo, si me van a involucrar a mí, van a tener que lidiar conmigo el año que viene, a mí menos me da igual, porque yo ya vengo de la experiencia de Quilmes, con medios mixtos, por lo tanto ya vengo de esa experiencia de pelearme en buenos términos, de esto sí, esto no. Acá necesito que me escribas esto. Lo otro no me lo escribes, no hace falta. Por supuesto que yo los voy a ayudar con eso. Ustedes pueden preguntar lo que quieran, che, que conviene acá, que no conviene acá, estaba pensando en esto, pero con total sinceridad le debo decir, mira, necesito ese punto porque es lo que yo tengo que escuchar, lo necesito que lo anotes. El resto no, hace un dibujo para saber más o menos. Acá anota 40 segundos, acá no notes 40 segundos, no voy a contar 40 segundos. Bueno, si bien estoy muy acostumbrado a contar a negra 60, pero nadie tiene tiempo absoluto. Conozco solo 2 personas en el mundo que tienen tiempo absoluto, y la conozco solo porque tuve la posibilidad de estudiar con ellos. Son seres extraterrestres. Y dudo si tienen tiempo absoluto. Dicen que tienen tiempo absoluto. Quizás tiene algo conocido, algo de Claro. la Un bypass en el brazo. Se dice que hay personas con la capacidad de tiempo absoluto, así como del olvido absoluto. Se dice. De hecho, a mí me encanta jugar con el microondas y no sé, pongo 3 minutos a calentar algo y yo cuento para atrás a ver si suena el microondas. Estás bien, Luis. El semáforo. Los semáforos son ¿Viste? Va más rápido. Sí. No
sé cuál va a ser. No me dirán nada. Bueno, estas son reflexiones, otro paréntesis. Empezar para ir rápido, ¿viste? Empezar rápido. Todas las cosas que se aprende siendo músico es buenísimo. Es una forma de estudiar. Es una forma de vida. Es una forma de estudiar, sí, sí. Sobre todo cuando me ha tocado, bueno, ahora Cocinar. Perdón, otra partitura. Yo traje una batería de partituras que no las voy a usar, pero las traje porque en algunos casos voy a aludir a cosas que después, por curiosidad, quieren ver a lo que aludí, porque si no necesitamos muchísimo más tiempo. O sea, están al pedo, pero no. Están en el sentido de que si alguno después quiere, por curiosidad, decir, che, este dijo que, y van y la pipea, y si después quieren hacer una fotocopia, se la sacan. Decía, yo he tenido que pasar por esto, de tener que estudiar obras en las que durante media hora no me quedaba otra que seguir la electrónica. Esa obra, si yo hubiese estado en ese momento, u hoy, no dejo que suceda. Pero ya está editada y es grosso. No, bueno, hay algo que decías que está bueno de la partitura, más que nada de la notación, que la trabajamos mucho en el ensamble de la UNA, que es como de laptops, no sé si nombrar. Hace poco nos escribió una obra Fernando Maglia, ¿no? Entonces tiene 60.000 iconitos. Lo odias en un punto, porque te dice, bueno, hay un cuadradito, te dice timbal con 50% de pizzicato de violín, con 80%. Entonces, estás como quemándote la cabeza entre, bueno, a ver, che, te pusiste mucho de bombo, no, mucho de pizzicato. Un día vine a escuchar la obra y empezó, no, se equivocaron, porque en el triangulito en realidad, 60 iconitos que en un momento le dijimos, bueno, pasó un momento que le dábamos play, poníamos play a la electrónica y sonaba y nosotros hacíamos que tocábamos como haciendo la mímica, que era horrible, porque era muy compleja la obra. Se hacían lo que se les cantaba. Claro, hacíamos lo que porque era tan compleja técnicamente que estábamos entre controladores, entre, che, te faltó un poco de efecto, bajá, subí. ¿Cómo? Que era mejor hacerlo todo previo. Era mejor darle play y hacer, en un momento lo hacíamos, porque hacía un contrapunto entre bocinas de auto, con bajada de persiana, con golpe de puerta, todo contrapunto, entre semicorcheas, semifusas, todo así, que sonaba cualquier cosa. A todo esto que le sumaba electrónica previa, que metía, qué sé yo, una canción folclórica distorsionada y había que cantarla. Terminaba haciendo algo que nadie podía hacer, más que darle play. Entonces estaba bueno que él mismo se autoanalizó y dijo, no, me fui al carajo, denle play acá. Se cansó de que sonara mal, porque nos venía a escuchar y estábamos haciendo cualquier cosa. Dijo, no, bueno, denle play. Denle play, porque dijo, no, denle play, pues ya esto no iba a salir. Que ahí lo que establecemos que está bueno en el ensamble es que pedimos justamente esto, que quien compone no pruebe los sonidos concretos, sino que experimente y traiga. Les termina pasando mucho eso. Que dicen, no, me fui mal, pensé que esto podía funcionar para interpretar la electrónica. Intentamos interpretar los instrumentos. A lo cual intentamos saber, decimos, no, lo mínimo tiene que haber es, bueno, volumen, ¿cuánto? Le vas a poner efecto, ¿cuál? ¿Cuánto? Se miden, algunos ponen en compases, otros ponen con tiempo, en negra 60, pero si no, lo que pasó con esto con Maglia, que hizo algo muy libre y terminó siendo una cosa aleatoria siempre. Se quejaba, pero bueno, ¿qué íbamos a hacer? No le podíamos opinar nunca lo que él quería. Pero estuvo bueno. Ahí lo que sucedió fue un exceso de información en la notación, previa a la notación, en aprenderse el código de la notación a nivel simbólico, que eso, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay más gente en el escenario que en el público, es un problema. Bueno, una metáfora análoga es cuando las partituras, cuando las hojas previas a la primera barra de compás, ¿no? Todas son más que estamos en cuidado, es una manera así muy chistosa de cuidado. Bueno, acá hay un ejemplo. La mitad de todo esto son cosas que hay que aprenderse y después viene la parte. ¿Y cómo fue con la experiencia de las anteriores? Ahora les voy a contar porque después hay cosas, voy a tratar de no nombrar nombres de apellidos, pero de una otra manera. Igual, acá las cosas que llovió ocurrieron cosas que ocurren. No son propias de acá, pero que ocurren. La tercera y gran pregunta tiene que ver de alguna manera con esto que, no sé si lo decía él, pero mencionó la palabra, entonces me quedo solo con eso, que es la trascendencia.
que tiene que ver con algo que dije antes, que de tanto trasciende algo que de pronto una partitura ya es así y no importa, es una porquería, ya se editó y no sé, Stockhausen y pum, y ¿qué vamos a hacer? Y andá a pedir que la vuelvan a escribir de nuevo. ¿Sí? Pero, eso es el exceso. Pero, también pensar que, digamos, que esa partitura, o ese libreto, sobre todo si va a estar metido dentro de la partitura y va a tener una serie de códigos en cuanto a la palabra, ¿sí? En relación a la partitura, sin contar lo musical, porque hoy por hoy es muy común, ya el propio texto que está sobre la partitura, sin pensar en la notación, hay un montón de simbología, un montón de indicaciones en relación a lo expresivo o la situación o lo que sea. Esos los que son escritores sépanlo y empiecen a hacerse amigos con el compositor de todo eso, pues les van a empezar a llegar símbolos por todos lados. No sé, por ahí. Digamos, también hay que pensar, no sin llevar a la partitura algo pavo, simple. Bueno, esto lo puede tocar un ensamble de 5 años y la Filarmónica Berlín, sin llegar a ese extremo de pensamiento, pensar que tiene que ser algo que lo tiene que agarrar cualquiera y lo tiene que entender. Por más complejo que sea. Entonces acá volvemos a la primera pregunta. No importa si la obra es enorme, complejísima, pero luego uno empieza a estudiar, empieza a meter y ve que todo tiene una explicación, por más que lleve tiempo el estudio, todo tiene su sentido, finalmente se empiezan a desatar los problemas, los nudos, y luego es montable. Fue difícil, pero es montable. Que es una leve diferencia entre que, porque el caso extremo de esto es cuando, y me ha pasado más de una vez, y no solo con obras nuevas, con obras ya hechas, nuevas de lo contemporáneo, pero ya hechas, gente del acervo popular, de obras que están escritas de una manera muy compleja, pero después, digamos, el resultado final no se condice con esa sensación que uno tiene del esfuerzo que uno tuvo que hacer para montar eso. Y después se pregunta si lo puede hacer. Entonces finalmente pierde la obra. Porque yo no volvería a hacer esta obra. Y en cambio después, y eso sí, es algo, o sea, si bien no les tiene que importar, ustedes saben que se les canta, tampoco después andar dependiendo de la opinión del otro, pero piensen que después eso influye en que alguien piense que su obra se vuelve a hacer, que tenga el deseo de volver a hacerla. De decir, che, volvamos a hacer esta obra. Che, es difícil, no, pero ensayamos. Paréntesis, no solo es por... es de vendedor de autos lo que voy a hacer. Estuvimos hablando con un artista que es funcionario del Teatro Solís de Uruguay. Sergio Marcelo y su apellido. Bien, y entre todas las posibilidades planteadas de hacer un intercambio, quiere las obras. Las del año, o sea, las obras, pero desde el libro, digamos, o sea, para poder producirlas ellos. Digo, para lo que vos estás hablando de él, que quiera. Sí. Igual él vio los espectáculos, digamos, no leyó el libro, ahora sí llegó el libro, pero bueno, sucede. Hay una zanahoria. Sucede, claro. No, de hecho, estamos, toda la conversación es establecer una red para que esto suceda a futuro. Sí, claro, esto ya es a nivel institucional, pero digo, en el marco de cuando es un movimiento, sucede mucho con los solistas, cuando se van a generar piezas. Digo, el solista se pasa todo el tiempo estudiando una obra que para solista tiene sus dificultades, va a tener que estudiar, qué sé yo, y luego también hace su mérito y evalúa. Yo, esta obra la quiero volver a tocar, es recontento, la quiero volver a tocar, está buenísima, porque está muy bien escrita, se entiende todo. Vuelvo a hacer este esfuerzo, qué sé yo, y bueno, y le incorporan a su repertorio. Y muchas veces se entrenan, qué sé yo, y queda ahí. No te van a hacer nada. No te van a hacer nada, tampoco te van a decir, no, ya sabes que no la voy a volver a tocar. No te van a hacer nada. Pero queda ahí porque por ahí no se dio esa relación. Ahora, ¿cómo podemos, como pueden ustedes, controlar esa relación sin estar pendientes de lo que le importa al otro? Bueno, en algún punto tiene que ver mucho. Y esto ya tiene que ir, va directamente a la sensación del músico, sobre todo el músico, que es un ser bastante particular, del músico, ¿no? Del triple, el instrumentista.
más que el cantante, sobre todo. Que el momento en el que se pone la partitura ya se genera un vínculo. Y ese vínculo lo tienen que pensar desde antes, lo tienen que cuidar. ¿Sí? Empezando por pavadas. Si la partitura es más o menos linda y es amigable, ya se predispone. Esto lo deben haber escuchado más de una vez. Si no hace así. Pero yo lo vuelvo a repetir con las dos. Lo vuelvo a repetir con las dos. La edición, para empezar que sea bello. Luego, Si es amigable, saca el instrumento. Si no hace. bueno, la da vuelta, ¿ves? No se equivocó. ¿Qué pasó acá? Claro, ¿qué quiere decir? La sacudes el que hay un par de notas, ¿no? O te preguntan, che, ¿qué es esta? O eso. Falta hojas. Tan complejo que no lo ves que al final hay una barra de compás y te preguntas si falta una hoja o es la segunda o la tercera pasada. Luego lo bello de la partitura, o sea, lo bello que tiene que ver si las vueltas de hojas están bien puestas, si los compases, las cuentas de compases están bien hechas, si nos falta guía de ensayo, qué sé yo, y todo eso, ¿no? Porque todavía no es la música, pero eso ya induce a lo bello de la música y predispone si las cosas están más o menos bien editadas o no. Y porque todo eso ya antes de ponerse a tocar, ya es pérdida de tiempo. Y esa pérdida de tiempo es pérdida de deseo, pérdida de ganas o ya empieza a frenarse un poco la situación. Pero luego viene ya lo que nos debería importar. Porque lo demás es dedicarle, en vez de hacer las partichelas la noche anterior, es hacer las partichelas una semana antes y dedicarle el tiempo necesario para editar las cosas. Pero supongamos que eso no se da. Luego ya viene lo musical. Lo musical ya es cómo escriben lo que ustedes tienen en su cabeza al papel. Y que, al menos una respuesta mía es que no necesariamente uno tiene que ser fiel a lo que tiene en su cabeza. Es decir, si la música es una especie de... y ustedes creen que la manera de escribir eso es analógicamente, porque la idea musical es más o menos una idea, y ponen una serie de líneas así sueltas, qué sé yo, que dura musicalmente más o menos unos 2 minutos, qué sé yo. Pero no hay ningún tipo de referencia de ningún tipo, y acá entra uno, acá entra el otro, y por allá entra el otro, y... Después, yo voy a hacer lo que se me cante. ¿Qué quiere decir yo voy a hacer lo que se me cante? Y después les muestro la Claro, vas poniendo barras, acá barra con paz, barra con paz. Voy poniendo barras de compases, porque el músico necesita la mesura, aunque no esté inducida. Incluso, por ahí hablo más para la composición, no tanto para los escritores, sobre todo como las piezas solistas de Berio, la secuencia. Incluso cuando los solistas estudian la pieza, incluso Berio hizo la pieza, de varias hizo 2 versiones. Hizo la versión mesurada, porque algunos se le quejó, y la versión original que es como la dejó. Incluso el solista cuando la estudia, la versión no mesurada, en su cabeza está mesurando todo el tiempo. Y no mesura cuando la sabe tanto de memoria, pero tiene mesurado su percepción. O sea, la mesura está aunque nosotros la querramos evitar. Entonces, no la evitemos al pedo. Acá ya me fui totalmente de lo académico. No la evitemos. De vez en cuando necesitamos mesura. Aún cuando escribíamos en formato analógico. Porque después yo se las voy a poner. Y no por mí, sino porque necesito coordinar a la gente. Y si estamos en una ópera y hay un ensamble, necesito coordinar, necesito que todo el mundo sepa que a partir de acá pasa algo. Y esto también tiene que ver con que el compositor, uno primero está en el deleite del escritorio, del compositor, que está con el mundo de las ideas y esto que jugaba a decir que se cree todo. Pero después necesita el compositor pensarlo, después no, todo el tiempo, pensar, bueno, esto cómo se va a hacer, como lo que vos decís, como ir al paso del otro lado, bueno, a ver el intérprete, cuando aborde esto, conviene que yo haga esta barra de compás, acá cómo escribirlo totalmente, porque si Ahora, solo la idea... Cuando el compositor es demasiado condescendiente o se somete al sufrimiento de qué van a pensar después, se pasa al otro lado. Y se pasa al otro lado es que te escribe todo un choclo de 500.000, 300 compases, y 4 cuartos, 3 cuartos, donde empieza a cambiar los compases, un montón de cosas. Y es una especie de, no sé si todos conocen las obras de Schoenberg antes de que se vuelva tonalista, una especie de condensación de todo el romanticismo en 30 segundos, en 20 minutos, no sé, la mejor obra en ese sentido es las sinfonías de cámara. Es una especie de Mahler condensado en 20 minutos. Y es realmente un nivel de energía que hay que tener, un nivel de concentración para lograr eso extremo. Yendo para acá,
digamos, también uno puede complicar la lectura cuando el nivel de concentración que uno le está pidiendo de lectura a nivel tradicional, uno dice, esto lo deberían leer porque total está escrito a todo a nivel tradicional, el intérprete o el director, también soy intérprete, digamos, el instrumentista y el director dice, esto hubiese sido mejor si se hubiese escrito un poco más libre. O sea, la observación va a estar de los dos lados. Entonces, ustedes, está bueno que antes lo piensen, que se lo pregunten al momento de escribir y que hagan un primer filtro. Luego hay otro filtro que está bueno que suceda siempre en relación con los intérpretes, ya sea con el músico, y en ese sentido yo me ofrezco para ayudar cuando lo necesiten, sobre todo si están escribiendo algo que requiere, que no es simple, o sea que esto se escribe así, ya está, muy fácil, sino cuando requiere combinar lo abierto con lo cerrado. Hay un compositor que lo resolvió muy bien, esta combinación de abierto-cerrado, y uno lo puede ver a lo largo de sus piezas que él mismo aprendió, que es Grisey. Grisey es uno de Gerard Grisey, compositor francés, mal denominado en el periodo del espectralismo, en la estética del espectralismo. En sus primeras piezas, acá yo tengo dos, una que refleja lo que escribió y después se dio cuenta que si bien es asequible, y los músicos lo van a hacer, los directores agregan cosas finalmente después, termina inventando un código, después se da cuenta también de que podría haber sido un poco más simple sin abandonar su idea de escritura. Grisey es un compositor que escribe mucho utilizando gran parte del ritmo inducido, ¿sí? La línea larga, y es hasta acá, más o menos hasta acá. Entonces dura eso. Pero se dio cuenta de que esa duración podía estar mesurada. O sea, podía convivir una notación relativamente tradicional y adentro convivir una serie de simbología en la cual se iban a poder hablando de mesura, a la cual se iban a poder, digamos, acá te pongo las líneas la doble baja. cuando llegues acá Este agarra el calderón. un recurso es hacer de acá hasta allá, no valen calderones. no, pero una dajeto te manda. Entonces, en realidad las tres preguntas están planteadas y creo que mi idea no era respondérselas ni decirles cómo hay que hacerlo, sino que esto lo piensen, que luego, que estoy seguro que lo piensan, pero que no lo pasen por alto. Y les tiro 2 o 3 ejemplos de cosas que me han pasado a lo largo de mi vida y de estudio. Esta es una partitura, Himnos de Stockhausen, que es una obra para orquesta y electrónica que dura como, no sé, 1 hora y media, extremadamente complejo. Creo que lo más complejo que me tocó estudiar en mi vida y tener que hacer. Hay 2 pistas pregrabadas que duran una media hora y la otra 40 minutos. Tu cabeza descansa creo que 15 minutos porque hay una parte que es solo para coral de corno, creo. Pero lo peor de todo es la anotación de la electrónica, esa es lo que quiero decir. Stockhausen, total obsesivo, anotó todo con un microscopio. La mitad de las cosas que están ahí no sirven para nada. No se escuchan y hasta te confunden, porque vos la ves y pretendés seguirlas. Y no están, sinceramente no están. Por ahí es una partitura, esa parte de la partitura es más musicológica, más de investigación. Mirá todo lo que puso acá, cómo construyó la electrónica. Esto es un exceso y un ejemplo de algo que está mal, pero ya está editado, igual uno lo tiene que estudiar así tal como es, y que confunde. Producto también de la locura de un genio, ¿no? Acá luego están las 2 partituras, pues finalmente voy a llegar a las canógenas. Acá está la de Grisey, ahí está la partitura sobre parciales, que es en la que de hecho van a ver la partitura, está llena de anotaciones y marcas agregadas y cosas, qué sé yo, donde por momentos uno tiene que intervenir y decir, miren, esto lo vamos a hacer así, ponerse de acuerdo con los instrumentistas. Es decir, no solo pasa en la nota, pero pasa. Y luego una partitura hecha y derecha, que es por Textemporum, donde él ya se dio cuenta de un montón de cosas, sigue siendo una anotación abierta, pero ya se dio cuenta de un montón de cosas que las podría haber anotado un poco mejor. Luego vienen los espacios acústicos, en los cuales no entendió que tenía que darse cuenta que para la orquesta ya es otro problema. Las 3 piezas para la orquesta son muy difíciles de interpretar porque están escritas de esta misma manera. Y la orquesta ya es un titán, ya es otro problema, ¿no? Ahí hay que bajar un par de cambios en relación a lo que uno pretende de entendimiento de los músicos. Tengo algo del ecosistema local de Diego Taranto, donde
donde la partitura, donde eso es un caso, por ejemplo, donde él escribe como piensa y funciona. O sea, lo que uno ve, que es una cosa medio extraña, muy cercano a la escritura de Grisey, es muy parecido a lo que él piensa. La estaticidad, el material, entonces es muy cercano visualmente lo que uno ve con lo que al final te va a ver. No siempre es así, pero digamos, es un caso. En general uno tiene que transar, digamos, escribir algo así que después se va a escuchar de otra manera, en pos de la inteligibilidad. Bueno, acá hay un caso extremo que es Atmósfera de Ligeti, pero bueno, justo es para orquesta, en donde está escrito de la manera más tradicional posible. O sea, sería lo contrario a Diego Taranto. Lo que se escucha no es lo que aparenta, pero está bien hecho. Entonces ahí hubo una traducción. Además, muy inteligente porque además es para orquesta. Para la orquesta siempre hay que bajar un par de cambios en cuanto a las pretensiones sobre las notaciones. Y llegamos a la nómina. Voy a dejar unas acá al lado. Sí. Voy a dar dos casos de lo extremo en relación a lo que estábamos hablando. Uno es, después lo pueden ver, y van, bueno, lamentablemente no tengo las partituras previas, estas son las partituras ya editadas. No tengo las previas donde está lleno de marcas y barras por todos lados, y qué sé yo, tendría que haber traído. El libro no está acá. Bueno, es lindo comparar esta partitura que solo la tengo yo con el libro, porque las que están acá, salvo 5 no son iguales a las del libro. Yo intervine, la mayoría de los compositores estuvieron totalmente predispuestos, en algunos casos lo agradecieron mucho, porque si no había cosas que no se podían hacer. ¿Sí? Un extremo de donde la idea, o sea, la partitura y la música está muy bien escrita, pero por ahí la partitura era demasiado, extremadamente fiel a lo que estaba en la cabeza. Entonces no había una traducción total a la cual yo tuve que fue la de Walter Green, de Florencia Sirena, donde había un montón de secciones donde hubo que agregar barras de compases porque si no era imposible de contar. Y finalmente las barras de compases respondían a algo que ya estaba ahí, eran 2 octavos, no era muy difícil. Pero estaba todo sin mesura, todo largo, entonces, y eran muchos músicos. También piensen que hay que coordinar, cuanto más gente hay que coordinar, más necesario es agregar marcas que coordinen, ya sea mesura, guía de ensayos, señas, lo que sea. Y la otra partitura, el otro extremo de algo escrito totalmente tradicional, pero eso no dejaba también que fluya la música, es la de El Malbón Rojo. Y es una partitura que está escrita de manera todo tal como está, pero la verdad lo que sucedía en escena y en la función, el 50% de lo que está ahí y el 50% en cuanto a la sincronización, ¿sí? No en cuanto a la música, sino a la sincronización. El 50% es como está ahí y el otro 50% era imposible. Y de hecho la obra empezó a fluir cada vez más a lo largo de los ensayos en la medida que nos tomábamos ciertas licencias y que el compositor sabía que nos estábamos tomando esas licencias y se iba dando cuenta a lo largo del montaje de que estaba demasiado agarrado todo y no daba pie a que. Entonces, bueno, quizás algunos pasajes hubiesen sido mejor escribirlos de manera más abierta, un corchete de repetición, una música X, hasta que se termine un texto, o hasta que se termine una escena, o algún tipo de situación. Entonces hay 2 ejemplos extremos y en el medio hay ejemplos de todo tipo, ¿no? Digamos, reflexionen sobre eso cuando están escribiendo, pónganse del otro lado, no en forma excesiva, ¿sí? Tampoco sean demasiado condescendientes, pero y utilicen todos los recursos que tengan a la vista. Si van a usar guiones vistos, peor, piensen bien lo que van a escribir. Finalmente, yo voy a hacer eso. Cagó a pedo, ¿no? Sí, qué bueno. Cagó a pedo. Bueno, ya terminó. Los músicos pueden pasar a pegarle. Ya terminó sus 10 minutos. Sus 10 minutos. Lo de la mesura está bien explicado, no entendido. 10 minutos tenemos, Carlos. Charlate. Pero yo te digo, no puse el. Claro, a veces tú dices el metrónomo. ¿Cómo se dice absoluto? ¿Cómo se dice el tiempo absoluto? En todo el desarrollo práctico de lo que fue el proyecto, ¿no? Como escritora te lo pregunto,
ignorando absolutamente la parte musical. ¿Quién se ocupó de... A ver, ¿cómo te lo pregunto? ¿El texto generó algún tipo de resistencia o solamente lo estabas viendo desde lo musical? Estoy hablando de las partituras. No, también el texto. Quizás habría una tercera charla que es juntar las dos cosas que estamos hablando y desembocar en un problema más, que es esto que vos estás preguntando. Sí, también, porque muchas decisiones tuvieron que ver en realidad con cosas que estaban influenciadas por la escena o por lo que sucedía en el texto de la escena. Digamos, sería otra noción que es la espacialidad, y no la espacialidad, ¿qué adjetivo puedo poner para que no quede mal? La espacialidad, porque para los músicos la espacialidad en los estudios secundarios se transformó en una especie de deseo sonso. No es una espacialidad de distribuyo, sí, como un fue tocar, fue una instalación sonora. No. Digamos, la espacialidad y porque otra cosa para lo que decía Guillermo, si hubiese tenido 5 minutos más, lo hubiese dicho seguro, es agrega espacio. O sea, hay un problema, si va de acá hasta allá y tiene que decir un texto y eso tiene un tiempo de escena. La mayoría de las cosas que hubo que tocar tuvieron más que ver con que había problemas de movimientos de escena o problemas de no se llegaba a escuchar un texto o el texto no llegaba a decirse o lo que sea. En realidad, muchos cuestiones de la música tuvieron que ser modificadas por el texto. En realidad, lo primero que hubo que hacer es lo primero que yo tenía que mirar es el texto. Bueno, y una de ellas, perdón. No tuviste 5 minutos, pero ganaste 2 y otra ganando. Me habían quedado unos segundillos. Pero en serio, son Sí, y media, Bueno, y yo nada, dije 10 nada. minutos también. Después, nosotros vamos a tratar de ser, yo por lo menos me comprometo a ser el más breve de todos porque es mi tema. Pero después vemos de preguntas y demás, porque si no nos entusiasmamos y se termina. Va. Bueno, voy a sintetizarlo mucho más, así que lo voy a seguir bien lo que escribí acá como para no extenderlo. Y en todo caso, todo lo que es lo práctico lo charlaremos pues, otro día. No, arrancar de que esta es pensando en esta charla, es una charla inspirada en otra charla, que fue una charla que dio Sebastián Rivas, que es un compositor argentino, en el marco de la Escuela de Invierno, el año pasado, organizó para la Fundación Williams, en donde él expuso un formato donde él trabaja, el cual lleva adelante sus proyectos, que tiene que ver con el análisis y el análisis y el tomar el contexto y los dispositivos que funcionan alrededor como material propio de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Él trabaja, por ejemplo, una obra que comentaba, una obra con un coreógrafo, en determinado teatro. Entonces, en tal teatro, en tal encargo, con tal tiempo de ensayo, con tales encuentros que podía tener con el coreógrafo y con los ensayos, con la cantidad de tiempo que tenía entre ensayos para componer, con todo material que sucedía como parte del dispositivo, que es lo que él llevaba, era material que él utilizaba como condicionamientos que lo llevaba a lo creativo, ¿no? Y entonces, desde ese lugar es donde encontré una resonancia propia en la puesta en escena, que es un formato desde el cual trabajo con el emergente, así como uno planifica y trabaja con determinados objetivos, el emergente mismo va produciendo materiales que tienen que ver con el teatro, con el espacio, con un montón de cuestiones que hacen que el encuentro en el vivo sea lo que se el material mismo que va construyendo la obra. Y entonces desde ese lugar dije, bueno, no voy a hablar de puesta en escena, no voy a hablar de composición ni de escritura porque no es mi tema, el tema de ustedes, pero me parecía que acá podía haber un lugar para traer algo que tiene que ver, que es de otro planeta, o al menos no aparece rápidamente entre nosotros, que tiene que ver con la administración y la gestión de proyectos. Ustedes están llevando un proyecto adelante, un proyecto de obra. Entonces, hay metodologías diversas, yo les voy a comentar algunas que tienen que ver con una conceptualización, un formato de cómo pensarlas, después se pueden pensar de diferentes.
que tiene que ver con lo que anoté ahí, que uno puede entender que un proyecto, el ciclo de vida de un proyecto, tiene una fase de inicio, tiene una fase de planificación, otra de ejecución, otra de seguimiento y control y una de cierre. Esto se aplica para irse de vacaciones. Uno se quiere ir de vacaciones de mochilero y entonces, bueno, y aparte con alguien, ¿no? Porque el juego acá es trabajar esto para sacarlos de la soledad de hacer la obra solo. Entonces te vas con tu pareja y decís, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Vamos en carpa? ¿Vamos así? Bueno, ¿cuáles son los acuerdos básicos con los cuales vamos a llevar adelante la cosa? La planificamos, ponemos tiempo, decimos vamos a llegar acá, vamos a ir allá, acá nos quedamos 3 días, acá 4 días, acá vamos viendo. Salimos de viaje y en el viaje nos vamos encontrando con la vivencia misma que nos va a ir llevando a seguir y controlar eso que yo había planificado en relación a lo que estoy haciendo y entonces ir ajustando en ese lugar. Para luego llegar a un lugar, decir, bueno, volvimos de vacaciones, no nos separamos, seguimos juntos, bueno, ok. Aprendamos que la próxima, la carpa, la tenemos que cambiar porque le entra agua. Digo, esas cosas que uno aprende que generan lo que es la claridad de poder definir qué es un proyecto y cuál es su alcance. Y eso nos lleva a las 3 cuestiones que están ahí primero abajo, que tiene que ver con definir cuál es el alcance. Y el alcance tiene que ver con qué quiero alcanzar específicamente con esto que estoy haciendo. Es diferente pensar, y esto sucedió también el año pasado, querer escribir una obra y al mismo tiempo estar produciéndola. Entonces pensar que uno está creando una obra para producirla es diferente a pensar que uno está creando una obra para entregarla para que la produzca otro. Entonces saben que el objetivo es crear una obra y que esa obra va a ser producida y que va a ser producida en un contexto específico que tiene que ver con el marco de la información que ustedes ya están manejando, que es diferente, también esto sucedió el año pasado, si uno tiene que escribir para un concurso o uno tiene que escribir para una academia. Entonces generan diferentes objetivos, que eso hace a que esa definición puesta clara al principio nos va a servir para poder ir testeando todas las demás etapas. Porque ¿qué sucede? Lo más común, y que esto también sucedió, después al final voy a contar un ejemplo del año pasado, es que se define algo al principio y después uno se olvida de las definiciones y llegó al final y dice, che, ¿qué pasó? ¿No? Y esas definiciones, estas 3 cuestiones que tienen que ver con el alcance, con las suposiciones y restricciones y los requerimientos, son las 3 cuestiones fundamentales que se definen en la etapa de inicio. Y esa es en la que voy a hacer el recorte hoy, porque si no hablar de todo sería otra charla. Pero fundamentalmente esto, definir el alcance nos va a dejar claramente qué tenemos que conseguir. Y no luego incluir en el proyecto otras instancias que uno en realidad está escribiendo para un concurso. Y uno está usando esto como una excusa para un concurso y en realidad cuando entrega el material se da cuenta que no se va a producir, porque en realidad uno estaba escribiendo para otra cosa. ¿Se entiende? O no generó, y ahí vamos como, ¿qué es lo que se alcanza? Una partitura, un libreto, va a haber una reducción de un material para que se pueda ensayar, porque la obra va a ser producida, no va a ser para que quede solamente guardada. Entonces, ¿cómo va a ser el material para que los cantantes y instrumentistas puedan generar un ensayo de eso? Va a haber audio, va a haber documentación complementaria, ¿cómo es el procedimiento de pensarlo para que sea hecha? ¿No? Que eso genera toda una cuestión. Después la otra cuestión, las suposiciones y las restricciones. ¿Cuál es el marco donde se está trabajando? Le contaba, la residencia, lo nano, lo que va a hablar Diego después, las condiciones de producción que ustedes imaginan, porque acá también uno va definiendo objetivos, restricciones, suposiciones, con esto de lo que contaban ellos, pero son imaginarias, por ahí no tengo el intérprete. Pero en lo que yo ya estoy haciendo, estoy definiendo un imaginario de intérprete, un imaginario de orquesta. Y no es lo mismo estar escribiendo para la orquesta estable de un teatro europeo que trabaja por encargo, que trabajar para saber algo que va a ser un ensamble que se va a armar específicamente y que por ahí va a tener pocos ensayos. Entonces, incorporar eso como una restricción y todas las cuestiones que ellos hablan en relación a la voz,
son todos materiales que lo que nos trazan, y esto lo decía Polo la otra vez en relación a lo breve, nos trazan esas restricciones que nos van a dar libertad. Porque uno entonces lo que va a obtener es un marco bien claro en donde poder generar toda la libertad y todo el límite sabiendo que eso va a llegar a su objetivo. Porque si me meto con tecnología y no tengo en cuenta, digo, esto lo decía también Sebastián, él trabaja mucho con dispositivos tecnológicos e incorpora las restricciones propias de los dispositivos tecnológicos como emergencias propias del vivo. Si voy a meter algo que va a estar tomando sonido en vivo, se va a reproducir, etcétera, etcétera, eso ya puede tener fallas. Entonces, incorporar esa cuestión como una restricción en la creación misma me genera que entonces en la creación voy a incorporar esas fallas como parte de la obra. Que es diferente a... porque aún él lo contaba, él montó una obra con esta que vimos la otra vez, de los Aliados, que vimos un cachito del video que trajo, ¿cómo se llama? Marcos. Pablo Arquetti. Todo eso tenía un montón de problemas que ya estaban contemplados en la propia escritura, que podían fallar, y eso mismo en la obra estaba contenido. Y después la cuestión de los requerimientos, que tiene que ver con cuáles son esos objetos entregables que tienen que suceder en el proyecto para poder estar dentro del marco. Digo, y esto aplica tanto acá como para cualquier otra cuestión. Uno dice, che, en tal momento tengo que entregar un papel que diga esto, y para tal fecha tiene que estar. Para tal otra fecha me tengo que encontrar con tal y tengo que entregar la obra final. ¿En qué formato lo voy a entregar? Nos pasó que cada uno mandaba sus formatos, y uno pasaba el audio, uno pasaba, ahora te mando después el otro. Ya uno sabiendo que además va a ser para producir, uno claramente pone, bueno, che, ¿en qué formato va a ser eso para además ser leído? Que lo va a agarrar un intérprete y va a tener que poder ponerlo en acción. Y también incorporar estas cuestiones que todos estos requerimientos están dentro del marco específico de una residencia, y que de todos nosotros, de todas estas las devoluciones que tuvieron, digo, las charlas con todos los referentes, con cada uno de ellos ustedes van a estar escribiendo con ellos también como interlocutores, porque ellos los van a puntuar además. Va a salir de la función del cruce de todos, pero va a haber, como cuando uno estudia, digo, esto pasaba, uno estudia en la facultad, uno ya entiende cómo es el formato para trabajar dentro de lo que son las expectativas que eso tiene. Y eso tiene la cuidado, digo, si no rindo el final, no tengo la asistencia, no entrego las cosas, me quedo afuera. Que ojo, está perfecto. Uno puede decir, che, uso esto porque en realidad me sirve para hacer una obra e irme luego y tenerla en otro lado. Bárbaro. Pero la cuestión es que como estamos trabajando, ustedes van a trabajar en duplas. Ustedes, esta cuestión que yo les estoy diciendo en términos macros, las tienen que acordar, y ahora ya paso a este punto que me parece uno de los más importantes. En la administración de proyectos, voy muy rápido, sepan, pero es para poder meterle ya y cerrarlo lo breve. En la administración de proyectos se habla de stakeholders. Es una palabra que la mejor traducción que le encontré es los involucrados. Entonces, sabiendo quiénes van a ser y quiénes son los involucrados en mi proyecto, yo puedo responderme todas estas preguntas. ¿Cuáles son los objetivos de, por ejemplo, mi compañero? ¿Cuál es el objetivo de mi compañero? ¿Cuál es el objetivo mío? ¿Cuál es el alcance? Lo que queremos alcanzar, lo que quiero alcanzar yo, lo que quiere alcanzar él, lo que queremos alcanzar en conjunto. ¿Cuáles son las suposiciones y restricciones que tiene él? Las que tengo yo, las que me pone la presidencia, las que me podría poner el público, las que me pueden poner los instrumentistas, lo que puede poner el contexto de producción. ¿Cuáles son los requerimientos que tengo que entregar para mi compañero? ¿Voy a elegir escribirle todos los días? ¿Voy a tener que elegir escribirle y juntarme cada tanto? Todas esas cuestiones son cosas que en una etapa de inicio, cuanto mejor las defina, más claro voy a poder avanzar. Y con esto cierro, y después en todo caso todo esto lo pueden buscar, es material de Google, es muy fácil de leer. Tiene que ver con lo de la cascada y ágil. Dentro de la que ágil. Son dos metodologías así en general, ¿no? Dos metodologías para administrar proyectos. La de cascada lo que te dice es que vas a trabajar en esta línea, terminando una etapa y empezando la otra, y nunca volviendo a la anterior.
Entonces, defino todo lo que quiero, después planifico, saco el presupuesto, después paso a ejecutar y tengo que ejecutar exactamente todo lo que planifiqué con todos los acuerdos que tuve, lo controlo y lo cierro. El problema que tiene esto, y que lo puse con los procesos creativos, es que uno luego se da cuenta que empieza a hacer las cosas y los requerimientos quedaron en el fondo. Entonces, lo que arman las metodologías ágiles, que son varias, pueden buscar, es un proceso iterativo en donde uno va pasando, defino algo de esto, lo planificamos, lo ejecutamos, probamos algo, lo sacamos, vemos cómo funciona, lo evaluamos y lo volvemos a definir. Y uno entonces puede estar trabajando, que eso lo contaba Sebastián el otro día con Jimena, iban haciendo, iban probando y se iban compartiendo materiales, entonces todos ellos mismos iban viendo cómo eso iba progresando y podía entonces tener una devolución. Eso mismo que ahora nosotros vamos a sumar también con la mirada de nosotros. Y otro ejemplo, que no voy a nombrar la obra, hubo una obra que el que generó el texto se enteró el día del estreno que había texto que se había cortado. ¿Por qué? Entregaron los materiales, compuso, se hicieron, funcionó. El tipo entregó el texto, el otro le agarró, le cortó todo lo que sobraba y se la puso. No, pero digo, lo que quiero decir es, eso nos pasa todo el tiempo para cualquier cosa que emprendamos. La cuestión es estar avisados que todo eso está operando todo el tiempo y nos está definiendo el proyecto. Bien, yo no voy a correr como hizo Germán, yo ya soy una persona mayor, así que me voy a tomar mi tiempo y voy a hablar de lo que hablamos, más lo que yo traje, hasta donde lleguemos. El tema que yo traje es justamente para que no quede afuera, que es el que está en las bases, que es ser sintético. La gran mayoría, si no todos, los que hemos pasado por acá, los que hemos visto pasar por acá, han hablado fundamentalmente del concepto nano, que va a tener su fundamentación ahora cuando venga Mariana Hammer el 12, que es la que nos va a traer la verdad científica del concepto nano. Ahora, ser sintético es propuesta, está quedando velado y va a ser leído lo que ustedes hagan desde ahí. Entonces, lo primero que yo hago es simplemente traerles eso. Está quedando de lado las exposiciones, por las formas que son, la consigna o la propuesta de ser sintético. Ahora, ser sintético es lo suficientemente ambivalente como para que armemos un montón de sentidos en relación a eso. Pero yo, como vengo del teatro y a mí me manda el aquí y ahora, el teatro manda el aquí y ahora, lo digo yo como hombre de teatro, el aquí ahora lo que es, lo que manda del aquí y ahora es que esa es la materialidad de la vida. En el aquí y ahora podemos resumir la materialidad de la vida. En el aquí y ahora yo me estoy trabando, en el aquí y ahora yo estoy hablando, en el aquí y ahora yo tengo menos tiempo que el pensado, en el aquí y ahora yo tengo que resolver mi existencia materialmente. Y hay algo de eso, del ser sintético, que para mí comprende también esta cuestión. Y como trabajo con el aquí y ahora, hubo algo que surgió varias veces al comienzo de la reunión de hoy, que es la palabra chiste. Yo la dije un par de veces, la dijo Luis también. Entonces para mí ya es material de trabajo eso. Ustedes crean, es un chanta, no preparó nada, lo cual es cierto. Pero, no, ahora les voy a mostrar que preparé. Pero lo que surge en el aquí y ahora hace a mucho de lo que acá se estuvo hablando. Creo que la escritura es una propuesta de un posible aquí y ahora que va a definir finalmente el aquí y ahora, más allá de cualquier idea obsesiva de querer premiar el instante. El instante se va en el preciso momento que uno quiso que no se vaya. Y el chiste es una historia.
el chiste es una historia que inevitablemente se tiene que entender. Me corrijo, la palabra entender es complicada. El chiste es una historia que inevitablemente tiene que funcionar, porque se denuncia a sí mismo si no funciona. Uno cuenta un chiste, ¿funciona o no funciona? Está el atenuante de que el emisor del chiste puede haberlo cagado porque no respetó el tempo del chiste, porque se olvidó un dato, porque adelantó otro, lo que fuere. Pero eso ya es la performance del chiste. El chiste en sí ya tiene un planteo que no puede fallar. ¿Se rieron o no? Y no me vengan con que hay otro tipo de humor que se habla con cara seria, digamos, ¿no? Digo, incluso la cara seria de Buster Keaton es un chiste. Chiste igual humor. El humor o funciona o no funciona. No hay otra explicación. Y es sintético. Porque yo lo que quiero es, mientras voy a buscar a ver si encuentro el archivo que preparé, es que no nos quede la idea, tanto en lo de Nano como... Sí, vaya. Tanto en lo de Nano como en lo de... no nos quede la idea, tanto en lo de Nano como en lo de sintético, de breve. Para mí no son sinónimos. A ver, son sinónimos, pero... Acá está, lo encontré todo. Son sinónimos, pero no sé si representa tanto Nano como sintético, si representa cabalmente breve. ¿Por qué breve? ¿Por qué me jode la cosa breve? Porque breve me jode porque solamente hace referencia a un síntoma de época que es que dure poco tiempo. Y también se habló acá, la percepción del tiempo no es breve. En lo que hemos hablado nosotros expositores, en estar con una persona que me agrada, un momento enorme puede resultarme breve, y con una persona que no me agrada, un momento breve me puede resultar eterno, ¿no? La relatividad creo que es del tiempo. Bien, entonces cierro leyendo desde el principio. Ser sintético, sintética, biopolítica. Y vamos a parar, yo lo que hice es, les propongo un juego que es el que hice y que les voy a mostrar, que suelo hacer, que es surfear por el diccionario. Ser, en su segunda acepción, dice que es esencia o naturaleza, cosa creada. Especialmente la dotada de vida, seres orgánicos, seres vivos. Ser humano es un ser admirable, ser desgraciado, valor, precio, estimación de las cosas. En esa palabra está todo el ser de la proposición, modo de existir, aquí y ahora. Síntesis, composición de un todo por la reunión de sus partes, suma y compendio de una materia u otra, y en química proceso de obtención de un compuesto o obtención de un compuesto a partir de sustancias más sencillas. Digo, cómo nos podemos alejar desde el diccionario de la idea de breve. Perteneciente o relativo a la síntesis, que procede componiendo o que pasa de las partes al todo, dicho de un producto que se obtiene por procedimientos industriales y que produce la composición y propiedad de uno natural, petróleo sintético. Lengua sintética, lengua flexiva, llegamos a un lugar para mí inesperado. Idioma que predomina la flexión. ¿Cuál sería el idioma? Habría que ver, pero sí podemos ver la flexión, que viene de flexivo, flexiva, perteneciente o relativo a la flexión. Me sigue insistiendo, una profesora de física nos dijo que la física es el fenómeno, es la ciencia que estudia los fenómenos físicos, y un compañero que era muy brillante le dijo, eso es una pelotudez, es como que yo dijera, el pelo es la ciencia que estudia el pelo, dice, ¿cómo está? Bueno, acá me pasa exactamente lo mismo, flexión, relativo a la flexión, que tiene flexión, aunque no sabe lo que es flexión. Vamos a flexión
y ahí se abre el panorama. Acción y efecto de doblar el cuerpo o algún miembro, encorvamiento transitorio que experimenta un sólido elástico por la acción de una fuerza que lo deforma, el arco de un violín, digo yo. Doblamiento suave de los estratos terrestres, la tierra plana. Alteración experimentada por algunas voces que consiste en un cambio en la terminación, en la vocal de la raíz o en otros elementos, y que codifica diversos contenidos gramaticales, conjuntos de las formas que puede adoptar una palabra como resultado de la flexión, segmento de la palabra que contiene información flexiva. Hasta ahí con el diccionario. Yo lo mejor que creo que hice es pasarles el archivo que yo encontré y no sabía que estaba de ese libro que se llama Volverse Público, que trata sobre todo lo que estuvimos hablando hoy, que son los problemas del arte en la actualidad y de los artistas, problemas como cuestiones a reflexionar. Y en uno de sus capítulos, que es La soledad del proyecto, que es buenísimo ese capítulo, Boris Groys dice en un momento, cerrando el capítulo, y en nuestra época biopolítica esta es una cuestión que no implica meros cambios en las condiciones fundamentales de la vida, sino involucrarse activamente en la producción de la vida misma. Mientras el término biopolítica es frecuentemente considerado como una serie de estrategias científicas y tecnológicas de manipulación genética que al menos teóricamente están destinadas a reformular a los seres humanos, el verdadero alcance de la tecnología biopolítica tiene más que ver con darle forma a la longevidad misma, con organizar la vida como acontecimiento, como pura actividad que ocurre en el tiempo, pura actividad que ocurre en el tiempo, no es breve. Desde la procreación y la provisión de asistencia médica durante toda la vida hasta la regulación del equilibrio entre trabajo y ocio y de la muerte supervisada médicamente, incluso médicamente inducida, la vida de cada individuo hoy en día está permanentemente sujeta al control y a los adelantos artificiales. Y cierra. Y precisamente porque la vida ya no se percibe, esto viene de sintético, ¿no? Y precisamente porque la vida ya no se percibe como un hecho primigenio y elemental del ser, como un destino o una suerte, como un resultado del tiempo desplegándose a su propio ritmo, sino que se concibe como un tiempo que puede ser producido y formado artificialmente. Esa vida puede ser documentada y archivada antes de que haya tenido lugar. Luego, si quieren, en La Nación hay una explicación de lo de biopolítica, que todos alguna idea deben tener, pero yo la traje porque traía a confusiones. Entonces, para cerrar, salto esto. Ser sintético puede referirse a una forma de realizar algo, o puede referirse a la forma de un ser, entre otras posibilidades. Síntesis no es solo brevedad, la consigna estuvo pensada desde esa ambivalencia. La biopolítica es un concepto también ambivalente. La relación del arte con la maquinaria de cultura humana también puede ser considerada como una relación ambivalente. Hasta aquí lo mío. Bueno, y dejé 4 minutos para si alguien quiere decir algo. Pienso, digamos, en síntesis, tiene también una connotación de filosofía, que Marx, el tema de los... Algunos de esos nenes alemanes. Claro, la idea, ¿no?, de síntesis, como lograr conocimiento a través de dialéctica, tesis, antítesis. O sea, lo de brevedad, quizás tiene, lo de síntesis que ver con la idea como de condensación de algo, un conocimiento, no sé, para pensar también. Totalmente, pero está bueno que traigas lo de dialéctica, ayer se estuvo hablando mucho de eso, y la condensación de un conocimiento. Yo creo que los chistes, vieron que Freud tiene un capítulo que es el chiste y su relación con el inconsciente, porque al igual que los sueños, nada más que mucho más condensadamente, el chiste habla de un conocimiento. Sí. No, que justa, o sea, no sé a través de cuáles de las charlas de la de ayer o no me acuerdo, me había quedado con eso, con la condensación, que implica también esto que, digamos, volvemos a encontrar en otros, en lo que vos contabas recién, o sea, un compuesto
derivado de formas más sencillas, o sea, el chiste trabaja con eso, digamos, y trabaja muy eficazmente. No puede no ser eficaz. No, porque si no ya no es un chiste, es un chiste malo. O sea, el llamado doble sentido, o sea, triple, lo que uno quiera, no importa, digamos, tiene que ver con justamente la resonancia que las distintas palabras pueden tener, o sea, como escritores, me parece que trabajar con las palabras y su resonancia forma parte también de nuestra base. Y quiero subrayar la palabra eficacia, que me parece que reúne varias de las cuestiones que se querían transmitir como experiencia. Pero también es interesante pensar desde la escritura del tiempo. El tiempo no solamente el de la palabra leída o escrita, que uno puede intuir mientras la está componiendo de alguna manera, componiendo un texto, sino también pensar en el tiempo en escena que implica esa palabra o esa acción que uno está marcando a partir de un determinado texto. Estoy pensando en lo que estaban diciendo ustedes, en lo que estaban marcando de los problemas que habían surgido. Otros problemas sí tienen que ver con la presentación de los materiales. Digo, si a vos te llega una partitura por un lado con un audio, por el otro lado un pedacito de texto, por el otro lado como ese un rompecabezas que tiene que armar alguien más, me parece que el rompecabezas tiene que venir armado desde antes, eso también tiene que ver con una síntesis en la presentación formal del proyecto. Pues en cuanto a sintético, me causa gracia que cuando yo recibí las bases, cuando leí las bases antes de presentarme, hice lo mismo, busqué en el diccionario. Porque primero yo había entendido, no sé porque lo estaba viendo con otras cosas, que tenía que presentar una propuesta por anticipado. Entonces yo digo, ¿qué propongo en función de lo que es sintético? La carta de intención. Sí, no, pero yo entendí. Claro, pero por ese lado te habrás ido por ese lado. Pero que además de la carta de intención, yo tenía y me lo anoté como que lo tenía que hacer con otras cosas que estaba haciendo. Y cuando releo digo, ay, no, bueno, porque todavía no sé. Hice esto mismo y me había llamado la atención mucho el concepto que tiene que ver más con lo científico, de sintético, y pensaba en la tela que es sintética y en la industrialización de productos. En algún momento llegué, no sé por qué razón, o sí, por cosas digamos, que me sucedieron el año pasado y por ahí por eso estaban más frescas, con el tema de la morfina y la síntesis, no, nada. Y me parecía que había algo interesante ahí en el tema de ese tratamiento. Ahora, después de todas estas charlas que tuvimos... Y ahí viene la asociación a biopolítica. Sí, ¿no? sí, bio, sí, que se habla de lo natural, sí, en sí, realidad, en sí, relación sí, pero hice ese mismo camino. Igual después de todas las charlas que tuvimos, toda esta idea que estaba más vinculada con la soledad del proyecto, desapareció totalmente, no tengo ni... Estoy en blanco absolutamente con qué puede ser la propuesta. Algo que sí quería preguntar, en algún momento de la charla, Apolo hizo como una cuenta de cuántos éramos y mencionó un tiempo, proponía un tiempo. Igual él contó que éramos 10 y entonces dijo 5 minutos cada uno. 5 parejas. Claro, pero en realidad somos 5 parejas. Sí, señora. Siendo 5 parejas, ¿ustedes están pensando ya, digamos, para poner una regla, o salvo que esto sea materia de otro encuentro, están pensando en un tiempo fijo en esto de los, para los requerimientos? Sí, igualmente, una vez, ahora en la instancia en que ustedes escriban el proyecto, nos comprometemos a mandar una especie de instructivo de estas cuestiones materiales. No obstante, el número es el 10. El 10, ok. 10 minutos. El número es el 10. 10 minutos para... Luego lo definiremos mejor, pero exactamente. Pero el número es el 10, pero con una flexibilidad no mayor de más o menos 2. No, está bien, pero es útil. No nuestros 10 minutos, digamos. No los de ellos dos, por ejemplo. Sigan mi ejemplo y el de Germán. Claro, lentísimo, claro, 10 minutos, pero van a escribir. Un montonazo.
eran. Se viene el rap. Son 100 páginas. Se viene Fígaro de nuevo. Se viene Rosy. No, está bien, pero es útil ya para pensar el mismo proyecto desde cero, saber que si son 10 minutos, en el minuto 5 te pongo, digamos, te preparo algo y Sí, sí. después te... Eso es a corregir de la versión pasada y que no todos los, y que todos los problemas fueron del programa Nanópera, no de los que hicieron las cosas solamente. Quedó muy, entonces hubo algunos que se ajustaron y otros que se fueron y volvieron y cerraron por allá lejos, digamos. No, acá la idea es generar un parámetro, por eso os digo, un número que sea más, menos y que sea calificador ese parámetro. Obviamente hay cierta subjetividad en la calificación del tiempo, en la escritura, pero hay más o menos un cálculo que a tantas hojas de letra, de texto, hay un tiempo y a tantas hojas de música hay un tiempo. Claro. Entonces, ese más menos 2 en realidad lo dejaríamos para la instancia de la materialización de la cosa. El cálculo tiene que ser sobre 10. Así que sí, va a ser sobre 10. Yo estoy entusiasmando. Es como cuando vos haces estas bases de microteatro y te dicen 12, 15 hojas. 12, 15 hojas no son... No, esos son 30, bueno, pero 20, cuando vos tenés que presentar 24 el texto, minutos. tenés que presentar 15 hojas. 15 hojas no me va a dar. No. Y después cuando vos vas a ver la función... Es bueno hablar... Ves que todos están hablando a gran velocidad. Es bueno hablar de tiempos y de hojas por separado. Claro. ¿No? Por eso digo, Sí. se puede decir que una hoja lleva más o menos unos 2 minutos de lectura según el ritmo de lectura y el volumen, pero... Bueno, pero acá está la música, o sea, que todavía eso se deforma más. Sí, tenés una tabla de doble entrada. Por un lugar, de acuerdo a la escritura, puede ser más calculable y de acuerdo a la escritura puede ser incalculable, digamos. Pero tenés una tabla de doble entrada. En cambio, en el texto es más de la experiencia de lectura, digamos. Pero en la música también. Todos sabemos que más o menos se puede calcular eso y es calificable. Si te viene una obra de 30 hojas o de 15, como era de Golden Ring, ya sabíamos que no iba a durar 15 minutos. Hay un texto que se llama Vida, que es de un autor brasilero, pero si tengo la foto acá porque nunca recuerdo el nombre del autor, que tiene, uno de los capítulos está dedicado a un poeta japonés que se llama Bayo, son todos haikus y hay muchos ejemplos, más allá del haiku teatral que vimos. Digamos, hay muchos ejemplos con una poesía muy bella y con una construcción de imágenes a partir del haiku, con la métrica exacta, que me parece que como material puede... Mandale lo reenvío. Lo voy a escanear. Dale, nos lo mandás y lo reenvío. Además es un libro, como el otro día alguien decía, es de los caros, así que no sé si pero es un libro lindo de tener. Yo creo que sí lo pueden comprar. Bueno, listo ya, no digo nada más. Mínima reflexión, solo porque recién salió, ahora que la palabra puede ser un poquito más pausada, esta cuestión del formato, a ver, lo que no definimos, lo que no sabemos, igual va a estar siempre operando sobre nosotros. ¿Qué quiero decir? Trabajar un poco con poder modelizar, decir, pasar el limpio, escribir, decir, che, ¿cómo vamos a trabajar? ¿En qué formato vamos a estar circulando? Lo que viene a poner en juego es cómo vamos a estar circulando y jugando en la cancha para poder hacer algún gol. Entonces, saber que vamos a encontrarnos determinadas veces y a probar cosas y a encontrarnos a ver cuánto duran las cosas, por ejemplo. Y, che, yo escribí esto y ahora yo te escribí esto otro. A ver qué pasa juntos. Lo probamos, vemos. Bueno, no se puede tocar, bueno, silbar, esto que contaba el otro día Jimena. Eso es lo que, y si eso uno lo genera como un procedimiento de trabajo, eso empieza a ser la obra en sí misma. Porque la obra empieza a alimentarse de ese dispositivo en específico. Que es diferente a yo te escribí este texto, acá lo tenés, bueno, ahora poner una música y fíjate de meterlo en 10 minutos. ¿Se entiende? Pero uno, la cuestión es que uno todas estas cosas las va de suyo y ahí
la cuestión, y esto nos pasa solo, y ya cierro con esto, una cuestión que ahora me apareció por el tema de la síntesis, que tiene que ver con todos los cuerpos que nos habitan. Uno, en el caso de la actuación, de la danza, se sube a un escenario y cree que es uno solo. Ya esta es la cuestión que estoy ocurriendo. Uno cree que es uno solo que está ahí, pero en realidad ahí está uno, está su profesor, están los actores que vio, están los bailarines, está todo eso operando en el cuerpo, inclusive en este discurso que estoy dando, todo opera en las imágenes que yo tengo que me construyen a mí. Son esas síntesis que me hacen ser y armar lo que soy. Ahora, eso ustedes lo tienen que armar en conjunto, entre ustedes y para con ustedes dentro de la residencia, y de la residencia para un espacio que se va a producir y una producción que va a llegar a un público. Todo eso, si uno lo considera, empieza a ser material de trabajo que genera síntesis en sí misma y nos hace llegar al objetivo. Creo que nos vemos el 12, ¿no? El día de mañana, para las mujeres, mañana ni una menos. Bueno, nos vemos, chicos.